Ya por fin en el plató de Tele Valdepeñas retomamos la tertulia de actualidad semanal. Hemos dejado atrás una etapa, estos 2 meses estivales, julio y agosto, donde hemos sacado esta tertulia, esta conversación amena y grata a las terrazas de los bares y restaurantes de nuestra localidad, y ya recuperamos, digamos, la normalidad y el inicio de un nuevo curso con temas, en esta ocasión, no excesivamente gratos, pero necesarios de tratar porque están en la actualidad, aunque en la mayoría de las veces algunos de ellos, como es este primero que vamos a tocar, están eclipsados por algunos otros, iguales en importancia, pero que no les sobrepasan, y lo van a ustedes a ver. El pasado 11 de septiembre, pasado sábado, en Madrid, tuvo lugar una manifestación en favor de la prevención de la lucha contra los suicidios. Entre la población más joven, digo, es la causa primera de mortalidad no natural, de muerte no natural. 10 casos diarios de media. Esta es la estadística, más de 3.600 fallecidos que se quitan a sí mismos la vida, desesperados y cruzando ese umbral de la supervivencia, que ya es difícil. Bajo el lema Stop Suicidios y divulgando ese teléfono de la esperanza, pues se manifestaron muchísimas personas que, bueno, se pronunciaban desde el dolor personal de tener algún familiar cercano que se ha perdido por esta causa o por ser directos afectados, que han tenido algún intento de quitarse la vida a sí mismos. Vamos a dar paso a los componentes de la mesa en el día de hoy. Vicente Salas es el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valdepeñas, AFA Valdepeñas. El próximo día 21 de septiembre se conmemora el día de esta enfermedad, del síndrome del Alzheimer, y vamos en la parte final del programa a tocar este asunto. Vicente, ¿qué tal? Pues muy bien, contento de estar aquí, no tanto por los temas, que son muy dolientes, pero bueno, contento de estar aquí con este plantel. Ángel Luis Rivas Lado, profesor de Filosofía del Instituto Gregorio Prieto. Ángel, tiempos sin vernos. Pues 2 meses y pico, sí. ¿Qué tal Santiago de Compostela? Pues muy bien, estupendamente. Patria... Magnífica, una ciudad cada vez está mejor. Este año ha habido mucha gente con esto del Xacobeo, pero un poco menos de lo habitual por la cuestión de la pandemia, es decir, la medida justa, una ciudad extraordinaria. ¿El corazón partido entre Valdepeñas y Santiago? Sí, claro. Pues son ya muchos, son más de 20 años. No, son 17 años en Valdepeñas, 19 en Castilla-La Mancha, pero todos los demás, o sea, 12, en Santiago de Compostela, entonces. No, vamos a ver, yo tengo 53 años, llevo aquí 17 en Valdepeñas, estoy empadronado en Valdepeñas hace una buena cantidad de años, tengo aquí una hipoteca, o sea, soy de aquí, soy de aquí, efectivamente. Sí. En el momento en que uno tiene una hipoteca en un sitio, es de un sitio. Eso es echar raíces y las demás tonterías. Sí, preferiría no echar tantas raíces. Fernando Prieto, agricultor, expresidente de la Denominación de Origen, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, bien. Bueno, pues bien hallados todos, y asunto complejo y triste el que tocamos en primer lugar. Bueno, pues empezar por algún lado. Vicente, ¿qué te suscita la cifra de 10 casos diarios de personas que se quitan la vida? El contraste de la comparativa es lo que da un poco la magnitud del problema, porque son más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico, que por accidentes de carretera. Bueno, la verdad es que cuando el otro día hacían mención a los temas que se iban a tener en esta tertulia, concretamente esta mediodía, una cadena nacional privada lo va a sacar a colación justamente los 2 primeros temas que aquí se van a desarrollar. Por lo tanto, lo que con ello quiero decir, la importancia que tiene, por supuesto nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista localista, quiero decir, o nuestra provincia, etcétera. Podemos matizarlo en ese aspecto, pero la importancia que tiene, lógicamente, para que las cadenas nacionales se hagan eco de ello. La verdad es que es triste, es penoso de encontrarnos, y sobre todo, quiero decir que yo, que vengo de la cultura del mayor,
pero ver que 10 personas jóvenes se quitan la vida sencillamente porque no tienen más futuro, no ven, no vislumbran nada que tengan, es decir, además, viniendo de esa cultura, pero bueno, como cristiano, por supuesto, también de verdad es penoso de poder encontrarnos en esa situación, solo que, claro, la problemática está ahí y hay que darle un viso de salida, pues porque esto, con la pandemia que se nos han ido 100 y pico mil, y si ahora se nos están yendo en este tema... No. Es que ahí está la cuestión, Vicente. Sí, sí. Es que se ha convertido en rutina, pero también en tabú. Has comentado, has sacado a relucir tu condición de persona religiosa, ¿no? O creyente, o cristiana. Y evidentemente la tradición y la religión cristiana han estigmatizado el suicidio y claro, han desterrado. Pero que en este caso es un problema que de verdad ataca la conciencia y bueno, la conciencia más dura que pudiese haber, porque poder prever, es decir, si nos escandalizamos con los accidentes de coche, que lo es, decir de esta forma, pero de esta forma fría, en donde realmente una persona no tiene más salida que todo esto, la verdad es que es penoso. Este problema o se solventa, claro, tampoco en la situación en la que estamos se va arreglando, porque la cuestión sanitaria, bueno, se está dejando un poco de lado, pero ahí sería entrar en esa dinámica. Lo que sí que es cierto que así a priori escandaliza bueno, es que no solo el número, sino realmente la realidad, y valga la redundancia. Tiene muchas aristas, muchos frentes de abordaje este problema que es inherente al ser humano. Uno de ellos, Fernando Ángel, es que no se prioriza excesivamente a la hora de solicitar consulta psiquiátrica. Nos encontramos casos extremos en los que se le da un plazo de 3-6 meses para poder acceder a un psiquiatra o una psiquiatra del sistema público de salud, y si nos vamos a urgencias, pues hay mucha más prioridad por los enfermos, por los contagiados de coronavirus, que por una persona que necesita con urgencia porque está en peligro su vida. Sí, la verdad es que, bueno, pues, si no vamos a las cifras, se escandalizan. Lo que pasa es que yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es que ha apartado el resto de enfermedades que existen, ¿no? Y yo creo que, bueno, como vamos saliendo de esta pandemia, o tenemos que creer que vamos saliendo, o deberemos de tener la esperanza de que estamos saliendo, creo que tenemos que entre todos, y sobre todo el Sistema Nacional de Salud, empezar a ver otra vez las enfermedades comunes y las enfermedades generales desde otro prisma. No es normal que 3.000 personas, más de 3.000 personas jóvenes al año se suiciden. No es normal. No, jóvenes y no jóvenes. Y no jóvenes, pero que muchos de ellos es la cifra oficial total del año pasado. Sí, pero que muchos de ellos son jóvenes y eso es todavía aún más preocupante. Es decir, el suicidio viene, bueno, pues en una sociedad que algo se está haciendo realmente mal. No sé si es el sistema de salud, no sé si es el contacto humano, no sé si son las nuevas tecnologías o la propia deshumanización de la propia sociedad. A lo mejor es un conjunto de todo, ¿no? Pero pienso que sobre todo el Sistema Nacional de Salud tiene que empezar a ver y a velar por todo tipo de enfermedades. Y las enfermedades mentales están un poco apartadas, es decir, creo que en España carecemos de especialistas de enfermedades mentales, porque no es normal que una enfermedad que en muchos de los casos está abocada a la muerte, como es bueno, pues el suicidio, en este tipo de enfermedades, se le dé consulta 6 meses. Es un plazo excesivamente largo, cuando ya posiblemente el enfermo o el que tenga este tipo de patologías, pues ya no llegue a tiempo. Es decir, yo creo que eso hay que atajarlo, lo mismo que en otras enfermedades, pero en esa concretamente más, porque hay otras enfermedades que también la lista de espera es muy larga, pero no corre tanto riesgo de la vida como en estas. Y yo creo que hay que empezar a ver que las enfermedades que corren riesgo realmente a la vida, hay que empezar a priorizar y no dar las listas a tanto plazo. ¿No existe el suficiente interés clínico desde el sistema público de salud, vayamos a donde estamos, que es en Castilla-La Mancha, para articular las soluciones que un problema tan grave requieren, Ángel? No sé si existe interés clínico, es decir, interés administrativo sanitario, obviamente debería existir porque es un tema que afecta brutalmente a la sociedad en general, particularmente a la sociedad castellano-manchega, por supuesto, es un tema terrible. A mí habitualmente aquí en esta tertulia se me presenta como profesor de filosofía, y efectivamente lo soy, y suelo plantear estas cuestiones con un enfoque más o menos así. Y efectivamente yo parto del presupuesto de que
una persona que en un momento determinado se ve abocada al suicidio, es decir, a quitarse la propia vida, esto hay que tener en cuenta los términos, ¿no? Suicidio significa literalmente la muerte de uno mismo, ¿no? La muerte del sí mismo, ¿no? Y esto, desde un punto de vista evolutivo, desde un punto de vista biológico más trivial, es casi una contradicción en los términos. Entonces, si desde el punto de vista evolutivo, biológico, trivial, es una contradicción en los términos, debemos tender a pensar que las causas últimas del suicidio pues tendrán que ser fundamentalmente sociales. Evidentemente hay otro tipo de elementos, sí, pero si las causas son fundamentalmente sociales, de alguna manera podemos decir que la sociedad empuja al sujeto humano, que en un momento determinado no soporta su vida, no la aguanta, no puede con ella, a retirarse antes de tiempo. Yo no voy a hacer distinciones entre si es algo terrible que se suicide una persona muy mayor o una persona más joven. A mí, en ese sentido, me da igual, es decir, me da la misma pena, la misma tristeza personal pensar que una persona que a lo mejor con 60, 65, 70 años, en un momento determinado no encuentra tanto sentido a su vida como para preferir irse en lugar de quedarse. Pero, por ejemplo, lo que decía Vicente, que tú lo matizaste, la cuestión, él decía, yo como cristiano, fue la expresión que utilicé, puedo tutearte, ¿verdad? Sí, por favor. Yo como cristiano, y tú hablaste de tabú. Efectivamente, vamos a ver, en el cristianismo efectivamente existe el tabú del suicidio, que no existía en las culturas, en la cultura griega y latina, ¿no? En donde el suicidio en un momento determinado era hasta preceptivo, por ejemplo, por escándalo político, incluso sencillamente porque el sujeto se autosometía a un proceso de reflexión, límite, extremo, que le llevaba a decir, ya no hago nada aquí. Lo decente, lo honesto, lo honrado es retirarme. Pero del todo. Pero del todo. Pero del todo. Entonces, en ese sentido, habría que hacer una serie de matizaciones. ¿Por qué la gente no va a la consulta del psiquiatra cuando siente, el psicólogo, el psiquiatra, por qué no va a la consulta cuando siente impulsos suicidas y que entran en contradicción con su capacidad consciente de pensar y se dice a sí mismo, yo no me quiero morir, pero hay momentos en los que tengo ganas necesito irme? Pues es una cosa muy sencilla. El loco, la persona que siente necesidad de irse vía provocarse la muerte a sí mismo, le da la sensación de que, ahí me se me han llegado los casos, le da la sensación de que si va a la consulta del psiquiatra está autoconfesándose como loco, soy un loco. ¿Estaré loco? Si me ven salir de la consulta del psiquiatra un familiar, un conocido, un amigo, lo que sé, ¿por qué sale de aquí? ¿Acaso es que está loco? En realidad, evidentemente, las tendencias suicidas no son locuras. Los psicólogos y los psiquiatras hace muchos años que no utilizan la palabra loco como un término técnico, no se ha utilizado nunca, ¿no? Pero a nivel popular sigue funcionando. A nadie le gusta que se le identifique como el loco de la calle, ¿no? Paso al loco de la calle, como decía en la canción aquella, paso al loco de la calle, paso al ansia de vivir, ¿no? El loco de la calle. Quizá vaya por ahí un poco. A nadie le gusta ir a la consulta del psiquiatra, aunque solo sea para autoafirmarse como no loco. Yo no voy al psiquiatra. ¿A qué voy a ir al psiquiatra? Yo no estoy loco. Ese prejuicio, ese complejo social, efectivamente. Todavía estamos, claro, es una rémora que nos tiene anclados en el siglo XX. No, en el siglo XX. Yo no creo que la sociedad actual piense tanto ni esté fijado tanto en como esté loco. De hecho, si observamos, la gente ya se deriva más por la depresión, es decir, ahora prácticamente casi todas las enfermedades mentales, en un gran caso, derivan en depresión. La gente que tienen el componente común de la depresión. Que deriva. Claro. Ha variado lo que es la locura, antiguamente quizás más en el tema de depresión, y la depresión pues la gente lo ve como algo muy actual, no como loco. Yo entiendo que lo ve más pues como una enfermedad actual de la actualidad, de la sociedad en la que vivimos, y no como loco. No quiero decir con esto que no haya gente que todavía vaya pensando en esa palabra. Yo creo que poco a poco el lenguaje se va también cambiando, y creo que se van apartando ciertas palabras que traen una rémora
que fijan a que la gente tenga cierto miedo a ir, Por eso como digo bien yo dice que desde el Ángel. punto de vista técnico, psicológico, Pero psiquiátrico, quizás se evita la palabra palabra loco. Sí, la palabra quizás ha perdido la esencia que tenía primera, pero de todas formas el comentario jocoso que surge, pero que estás El comentario loco, popular, eso claro. inmediatamente, eso surge. Cuando no despreciativo. Cuando no despreciativo. Mira, Vamos a ver, esto ya lo explicó en su día, hace muchos años, y de manera brillantísima de modo de ver, no para todo el mundo, pero yo creo que sí. Susan Sontag, la estupenda escritora estadounidense, se murió hace unos años. Susan Sontag escribió en su día primero un libro que se llama La enfermedad y sus metáforas, y después otro que era El SIDA y sus metáforas. Están publicados en español, además en un solo tomo los dos. El enfermo, primero el enfermo, ¿no? El enfermo que contagia, por ejemplo, a lo largo de la historia. Y después, cuando empezó lo del SIDA, era el caso paradigmático y perfecto. Era el vicioso que contagiaba, ¿no? El vicioso que contagiaba. El enfermo moral... Generamos un prejuicio. Efectivamente, claro. Entonces, pues lo mismo pasa, esto ya lo estudió también hace muchos años Michel Foucault, cuando escribió aquel famoso libro extraordinario, que fue su tesis doctoral, Historia de la locura en la época clásica. La figura del loco ha pasado por una serie de avatares históricos, pero siempre estaba de fondo la idea de que el loco pues era un sujeto al que hay que echar de la sociedad, al que hay que marginar. Primero se le marginaba echándolo al monte y después en el manicomio. ¿Será la lepra moderna? Pues la lepra Quiero moderna. decir, porque había que sacarlos de la lepra, había que sacarlos fuera del campamento. La marginación, alguien, es casi un eufemismo, un paisano de todos nosotros, Joaquín Brotón, habla en términos mucho más contundentes y dice, a ese hay que meterlo en un jaulón. Y eso es la marginación social del loco, digamos, sempiterna. Claro, efectivamente. Entonces, en los años 70, en los años 60-70, cuando empezó lo de la antipsiquiatría y todo esto, y se dejó de hablar de la psiquiatría de Lane y Mill y toda esta gente, se dejó de hablar de los locos y se empezaba a sacar a los locos de los manicomios para que se vuelva... Claro, ¿y cuál es el problema? Que si una persona empieza a sentir tendencias suicidas, empieza a sentirse mal consigo mismo, porque quiere vivir, pero no puede vivir, porque algo le dice que tiene que morir, está loco. Está loco. ¿Y qué pasa? Que como ya no hay lugares en donde se trata ese tipo de locos, como ya no hay lugares donde se les trata, donde se les atiende, pues están los puentes, está la vía del tren, y ahí se soluciona todo. Que se da mucho por Valdepeñas, el tema de la vía del tren se usa mucho. Pero que quiero decir, pero sí, decías, Ángel, que no sé el asunto político, pero desde luego la administración, yo no sé si es tan consciente a todo ello, porque recuerdo perfectamente cuando el tema del Alzheimer íbamos a buscando neurólogos en un hospital de referencia como puede ser Valdepeñas, quiero decir que abarca a una población mayor de más de 82.000 habitantes, etcétera, etcétera, muy pocos neurólogos especialistas en su tema. Y salió un número en un Castilla-La Mancha tan extenso de 17 psiquiatras para un tema tan complejo y desde luego ahora tan de moda, ingratamente, como es este tema. Por lo tanto, la administración tenía que ser más... Con respecto al suicidio, como respecto al Alzheimer, al final lo que hay que hacer es aquello que le decía Garganta Profunda a Bob Woodward en el parking cuando lo del Watergate. Sigue a la pista del dinero. Tú sigue la pista del dinero. Hazles ver que por cuestión de suicidios y desde luego por cuestión de Alzheimer hay que meter... O sea, eso sale carísimo al final. Vamos a dejarnos hasta de humanismos y de filantropía, si hace falta. Vamos a ser pragmáticos. Hay que hacerles ver que cuesta mucho dinero. Inmediatamente les hacen la cabeza, ¡pling! Dinero. Vamos a solucionarlo, ¿eh? Vamos a solucionarlo. Quiero decir que hay que atacarles por donde más les duele, que es el presupuesto. Dos datos más antes de cambiar de tercio, porque tenemos un guión abundante en temas. Hace muy pocas fechas, en un programa de la Cuarta, un ex presentador de televisión, Dani Martín o Javi Martín, no recuerdo exactamente, en una situación extrema y con un diagnóstico de trastorno bipolar, le emplazan a 3 meses para poder pasar consulta con un psiquiatra. Él, en su caso, se le podía permitir el acudir a los servicios privados de un psiquiatra y de un psicólogo. El gasto mensual de ambos profesionales puede rondar los 500 euros. Evidentemente, esto queda para una minoría, francamente, para una minoría.
Y recordarles que existe, porque todos tenemos o podemos tener casos cercanos actuales de riesgo, el teléfono contra el suicidio. El teléfono contra el suicidio, que es una página web, teléfonocontrasuicidio.com, y el teléfono es el 911-385-385. Es el último clavo o un remedio o una solución. Centrémonos en esto. Primero, que son circunstancias que por muy extremas tienen una situación y una solución. Pasamos de castaño oscuro o de oscuro a oscuro. La tarifa de la luz. La tarifa de la luz. Estamos en una situación que se ha desmadrado colosalmente. Cuando hace algunos años la anterior oposición echaba en contra o en cara del anterior gobierno, que por estar en meses ya de invierno se estaba disparando la factura de la luz un 11%, pues se pidieron dimisiones. Actualmente se piden, evidentemente, hemos asistido en estos días a la pelea de gallos en el Congreso de los Diputados, empleando un argot muy juvenil, porque se está disparando un 250%. Nadie es capaz, desde mi punto de vista, de explicar claramente las causas y los porqués de esta locura, y seguimos con la terminología, esta locura de por qué vamos a tener que pagar facturas insoportables. Una de las reacciones que a mí me ha llamado la atención, no sé a vosotros, me imagino también, es la de los colectivos de pensionistas, que tienen que elegir, en su mayoría, entre encender la luz o comer, y no es una hipérbole. Pensionistas y no pensionistas. Aguardemos la próxima factura a ver qué cifras se nos presentan. Poco más que decir. El coste de producción para las pymes y los pequeños los autónomos, pues hace que negocios que son viables, que son sostenibles, pues ya entren en un difícil equilibrio. Eres autónomo, Fernando, ¿verdad? Sí. Bueno, hay varias cuestiones que son de poco entendimiento o poca comprensión. Vamos a ver. En España, y creo que en la mayoría de Europa, se está fijando el precio de mercado libre, de megavatio, en la tercera generación de energía eléctrica. Me explico. En España lo que primero genera energía eléctrica es las nucleares, aproximadamente un 22%. En segundo lugar, lo que más genera, está alrededor del 21-20, depende de años, la eólica. Y en tercer lugar, la combinada, es decir, en la que entra el gas natural. Pues la tercera, que no llega al 19% de la producción total de energía eléctrica en España, está fijando el precio mayorista del 100% de la energía eléctrica en este país. Eso no lo han explicado y creo que se debe una explicación de por qué razón el 19% de la producción de la energía eléctrica determina el 100%. Fija el precio del 100% de la energía eléctrica en España. Eso no se ha explicado, en primer lugar. En segundo lugar, no se está explicando que estamos pagando parte de energía eléctrica pasada porque se hizo una chapuza como se va a hacer ahora. Es decir, ahora nos vamos a ahorrar 2.500 millones de euros en la factura que la pagarán nuestros hijos o nuestros nietos. Y nosotros estamos pagando el recibo de la luz de ahora, otra chapuza que se hizo anteriormente por hacer una rebaja parecida a la que se va a hacer ahora y estamos pagando ese tipo de energía. Es decir, aquí se está haciendo chapuza sobre chapuza y no se coge al toro por los cuernos. Es decir, si aquí la energía eólica produce el 20%, la energía fotovoltaica la verdad es que produce muy poco, pero creo que deberíamos de estar en expansión. Y para ir a no dar más datos, la energía limpia producen aproximadamente el 44%, con muy poquito coste de producción. No entendemos por qué se fija tan caro. Es decir, la energía real en España, la energía real, el coste no es el que estamos pagando, es mucho menor. Luego entonces no se entiende por qué se sube de esta manera. Porque esto además va a traer como consigo que luego el gas, este invierno, paguemos la factura para calentarnos, cocinar y demás, otra explosión de precios impresionante. Es decir, cuando eso no se explica, por algo hay. Porque es que claro, si analizamos más y somos un poquito más malignos, si han bajado del 21% del IVA al 10%, el 10% sobre 170 euros el megavatio es más dinero que el 21% de 50 euros el megavatio. Luego entonces la rebaja ha sido un cuento chino. España, van a recaudar como más tal, IVA. sigue recaudando más dinero en concepto de IVA que se estaba recaudando antes. Es decir, que si se quiere atajar, entiendo de que hay posibilidades de atajarlo más. Lo que hace falta es querer atajarlo.
Y yo creo que entre todos nos están engañando un poco, porque quiere decir, la energía en mayoristas en España, por la producción que tenemos, es mucho más barata que la que nos están cobrando. Hay una sospecha que está extendida en un sector de la opinión pública, que es que asistimos a una recaudación impositiva encubierta, porque de algún lado tiene que saber el gasto extra. Miremos un recibo y se nos caerá los palos de un brazo. En lo que es el consumo real. 13 ministerios innecesarios, dejando aparte otras cuestiones. Claro, sí que es. Sí. Hay 23 ministerios, ¿no? Con 10 suficiente. Tiene una vertiente social, que es la que estamos comentando, claro. Y una vertiente económica y una vertiente política, y la vertiente económica. El IPC ya lo llevamos un poquito disparado. Pues como esto sigue así, todo va a subir. La energía ni se crea ni se destruye, claro, solo se transforma. todo va a subir porque efectivamente la producción, que aquí decimos la luz, que es lo que nos alumbra, no, estamos hablando de energía eléctrica, que es lo que nos está moviendo. Es que la metáfora de la luz no es energía eléctrica. Es engañosa, la que hay que decir energía eléctrica. Calientas para hacer un... Claro, y eso es lo que genera prácticamente el movimiento, el trabajo en este país. Si no tenemos energía, se para. Y claro, eso va a hacer de que suba absolutamente todo. Y aún así eso va a hacer que todavía tengamos más pobreza, porque el que gana poco no va a cobrar mucho más y sin embargo el coste de la vida con estas energías se va a disparar. Y es también un lastre al consumo. Evidentemente. Hombre, sí, eso es evidente. Todas las repercusiones son absolutamente negativas. Claro. Si no tienes posibilidad, lógicamente consumes menos, por lo tanto entra es de perogrullo. Bueno, no tiene mucho más comentario que el que estábamos acaparando los espacios informativos a diario, los espacios de tertulia, con esta cuestión que efectivamente no está siendo suficientemente explicada y que es un auténtico disparate y un desmán contra las economías domésticas y contra la microeconomía de las microempresas, que son el 90% de la economía española. Pero y cualquiera de la administración, es decir, en este caso, los políticos al respecto, unos porque están en el poder y otros porque están en la oposición, pero las explicaciones no son pertinentes ni de unos ni de otros. Sencillamente... Vamos a ver, este país necesita para funcionar impuestos, como todos. Sí, bueno, como todos. Y la energía eléctrica ha generado mucha recaudación. Impuestos sí, pero esto no. Claro, lo que pasa que, claro, es decir, esto ya es un abuso. Esto es una locura. Y esto ha generado muchísimo ingreso. Imagínate que solamente estamos hablando de lo que se ha proyectado ahora, que de quitarle el beneficio teórico de la diferencia de coste por la producción que tienen las nucleares, simplemente eso y algunas más, eso significa 2.500 millones de euros. Pues imaginaos lo que se supone a nivel global. Y esos 2.500 millones de euros no lo vamos a pagar ahora, pero lo vamos a pagar después. Sí. Que es como el famoso canon que teníamos antes de que pagábamos Compañeros, tenemos que dedicar 3-5 minutos a publicidad, a hacer caja, y luego nos va a quedar 20 minutos para 2 temas. Así que os sugiero que tomemos un poco de aire y que nos vayamos a ese necesario corte publicitario. A vuelta de la publicidad, vamos a hablar de la demanda que hay en Castilla-La Mancha y en Valdepeñas en particular, de que la Administración educativa, la Consejería de Educación, dote de personal sanitario de al menos un enfermero o enfermera a los colegios y a los institutos. Hemos tenido un pequeño episodio en el inicio del curso que apunta en esa dirección. Y también vamos a hablar de las actividades que la asociación AFA Valdepeñas tiene previstas de desarrollar con motivo del Día del Alzheimer 2021. No se vayan, regresamos de inmediato. Gracias por acompañarnos en esta reanudación de la tertulia habitual de todas las semanas en el plató de Tele Valdepeñas. Reanudamos este debate, este diálogo, comentando una de las noticias que ha marcado este inicio de curso en Valdepeñas, uno de los centros, concretamente el del barrio del Lucero, el Colegio Público El Lucero, tiene algunos alumnos, algunos menores, con necesidades permanentes de atención de enfermería, ¿no? Sucede que la Consejería de Educación no dotó desde el minuto 1 de este personal que se ha tenido los últimos 3 años, y sobre todo en redes sociales, porque a lo mejor el tema tiene más de un frente para poderlo comentar, se armó un revuelo importante e inusitado posiblemente y sobredimensionado, porque
a últimas horas de esa primera jornada ya se había dotado de ese personal. Pero no queremos quedarnos en la anécdota de ese revuelo de opiniones libres y anónimas en una red social, sino ir al cogollo del asunto de si esa reivindicación se debiera de generalizar, y tenemos aquí profesionales de la educación, a la enseñanza primaria y secundaria en todos sus centros, en nuestra localidad, que son 10, 6 públicos y 4 concertados. Y voy directamente a que saque de banda pues el docente. Ángel, sí. Conoces este caso concreto del Lucero, y es una reivindicación sindical y política de Izquierda Unida, de los sindicatos UGT y comisiones obreras, de que haya un enfermero o una enfermera en cada centro docente, o cuando haya varios centros de una sola línea, pues que el ciclo se componga de un aula por cada grupo de edad, que haya un enfermero o enfermera asignado a varios centros. ¿Crees que es una postura razonable? Absolutamente. Mira, yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor es un poco tangencial a esto. Cuando hace unos cuantos meses empezó a sonar la posibilidad de que se nos diese a los profesores cursitos para poner inyecciones, es decir, para apoyar a poner vacunas, es decir, que llegó un momento en que se empezó a hablar de que había la posibilidad de que los profesores tuviésemos que empezar a poner vacunas, como funcionarios públicos, ya que no había gente que pusiera vacunas. Para algunos empezamos a temblar, otros claro, ya puestos, bueno, pues ya está, ¿no? Además, profesores, no hacéis nada, estáis todo el día, tenéis un montón de vacaciones, pues que os enseñamos a poner vacunas y pues tiramos para adelante. Pues unos cuantos profesores hablamos de la cuestión, yo ya dije a mí que intenten obligarme, que vamos, yo voy a donde haga falta para protestar por esto, porque es una responsabilidad gigantesca. Ahora, llevándolo al campo, a la cuestión que tú planteas, es que en muchísimas ocasiones yo he podido comprobar, he podido ver, he podido ser testigo de que un alumno en un recreo, en una clase, en una clase de educación física, o sencillamente bajando las escaleras de un instituto, se trastabilla, se tuerce un pie y se lo tiene que llevar un profesor de guardia, un profesor que esté de guardia, se lo tiene que llevar a urgencias. Y urgencias está al ladito del Prieto, del Nieves y del Balbuena. Pero ya tiene que ir el profesor, la profesora de guardia, a lo mejor con alguien de jefatura de estudios, irse para allí. En un momento determinado se hace un mal gesto, un mal movimiento y se empeora la situación, etcétera, etcétera. Eso no es una responsabilidad para una persona que lo que sabe hacer es dar clase y punto. Evidentemente, si en el instituto o en el colegio hay una persona que sabe qué es lo que hay que hacer, porque es un profesional habilitado para la cuestión, con práctica, con experiencia, un tobillo torcido, un hombro dislocado, un golpe mal pegado, etcétera, etcétera. Un profesor con un infarto. Un profesor con un infarto. Vamos, por ejemplo, yo creo que, vamos, en mi instituto no hay el desfibrilador. Lo que sea, cualquier situación médica urgente, más pequeña, más grande, lo que sea, tiene que haber alguien, efectivamente, tiene que haber alguien que sepa, por profesionalidad, por estudios y por preparación, atajar la cuestión inmediatamente, y en todo caso después derivarlos si hace falta urgencias o a un especialista. Pero parar la situación por alguien que sabe hacerlo, no por alguien que simplemente lo que puede hacer es llevárselo en brazos. Visto un primer punto de vista profesional, vamos a ver otro, y es el del director directamente afectado por este pequeño episodio de mediodía. Es el director del Colegio Público El Lucero, Javier Almarza, al que entrevistamos a través de los servicios informativos, y con él elaboramos la siguiente entrevista, la siguiente información. Vamos con ello. Entre las contadas incidencias que se vivieron ayer con la vuelta al colegio en los centros de infantil y primaria de Valdepeñas, destaca por su eco en las redes sociales la que tuvo lugar en el Colegio Público Lucero, que en los últimos cursos cuenta con un enfermero o enfermera por tener entre su alumnado a 2 niños que requieren cuidados sanitarios permanentes. Yo quiero dejar claro, en primer lugar, que entiendo a la familia. Entiendo a la familia su preocupación o su disgusto, si queremos llamarlo así, por no disponer de ese recurso el primer día. Pero también quiero dejar claro que es el tercer año que nosotros tenemos el DUE, este personal de enfermería, en nuestro centro. Y que el colegio sabe cómo tiene que actuar para tener este recurso. Y yo también quiero recalcar y dejar bien claro que el niño entró a clase a partir de las 9 de la mañana y tuvo un técnico educativo con él toda la mañana, y el niño estuvo atendido desde las 9 hasta la 1
que es lo llevar a la familia. La Consejería de Sanidad no dotó puntualmente de este profesional al centro y el primer día de clase se desarrolló sin enfermero, un hecho del que el colegio informó a los padres, dejando a su criterio la decisión de dejar al alumno en clase o no. Se intentó de alguna manera por parte de la tutora decirle ayer a la madre: oye, hoy no tenemos la enfermera, pues oye, si quieres no lo traigas al niño, pero estás en tu derecho de traerlo. La madre decidió que no, que lo traía, y nada, el niño pasó a clase y se le atendió con otro profesional, una AT en este caso. Lo cierto es que a primera hora de la tarde el problema estaba resuelto y hoy, como en los dos anteriores cursos, el Lucero ha abierto sus puertas con el esperado personal sanitario. La incidencia no hubiera ido más allá, de no ser por el revuelo que pocas horas se montó en Facebook y que el director del centro lamenta. Yo ayer lo hablé con la madre. No me parece bien que las cosas se solucionen a través de las redes sociales. No me parece bien porque yo leí un poco lo que se dijo en las redes sociales y intervino mucha gente que desconocía la situación. O sea, el colegio ha hecho todos los trámites que tenía que hacer para que ese recurso estuviese aquí. Puede que la administración sí haya fallado en el aspecto de decir, bueno, no se ha incorporado el primer día. No sé si a nivel burocrático ha habido esos problemas para que la coordinación entre educación y sanidad haya dado. Pero creo que, como le dije a la madre, las redes sociales al final es un cajón desastre donde todo el mundo da su opinión y muchas veces desconoce. El Lucero, con un progresivo incremento del alumnado en la última década, cuenta desde hace 4 años con comedor escolar, uno de los 2 con que cuentan los colegios públicos de Valdepeñas y que comparten también alumnos del colegio Lorenzo Medina. Pues ya lo habéis oído, un profesional de la enfermería como paso previo que a la persona que ha tenido una contingencia física, que puede ser más o menos grave, la prepare y le haga esa primera atención antes de ir a urgencias. En nuestra región, si no me fallan los datos, creo que tenemos 1.500 centros, aproximadamente 1.500 y algunos. Y si no me falla el dato, creo que hay 61 enfermeros para 1.561, para 1.500 centros. Luego, entonces ahí vemos ya la proporción, es decir, yo creo que sí que habría que hacer un esfuerzo importante, si no para todos los centros, sí para núcleos importantes, para decir, porque no todas las poblaciones tienen las dos líneas o 3 líneas, sino que se pueden compartir en varios centros, pero sí hacer un esfuerzo importante y dotar de enfermería a los centros, como bien dice Ángel. Donde hay mucho niño puede haber mucho percance. Suena el timbre, empezamos claro, por las escaleras para el recreo, mucho percance, un cuarto de hora y alguien tiene que solucionar ese tipo de problemas. Ese tema, además, me viene a la memoria hace 19 años, cuando inauguramos el centro de día de AFA Valdepeñas, en donde también nos encontramos con centros ocupacionales, quiere decir que son las escuelas, los colegios para los mayores, que así los denominamos, lógicamente, para que ellos entienden que vuelven de nuevo a la escuela. Y cuando llegó el representante político de turno y le enseñamos que teníamos enfermería, dice, ¿enfermería? ¿Para qué motivo? ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Porque económicamente, y además fue literal así, claro, el alcalde de entonces, muy exagerado y muy conocedor del tema, dijo, cuando esta gente lo está llevando es por algún motivo importante. Hombre, claro, obviamente. Bueno, además quiero recordar que fue Jesús quien se lo dijo al representante de la administración regional y dijo, pero que sepáis que ese dinero lo tendréis que cobrar aparte porque la administración no os va a dar. Hoy tenemos en todos los centros la figura, quiero decir que es asemejando la situación, la figura de este profesional tan válido. ¿Por qué? Porque existen patologías y con los niños van a existir esa y otras tantas como esa, ¿sabes? Por lo tanto es imprescindible. Entramos otra vez en el tema de los cuartos, es que entramos en la misma. Resulta de 1.500 colegios, ¿cuántos tenemos? ¿60 y tantos? 60 eso, pon la cifra, pon la cifra encima de la mesa, para hablar en plan castizo, pon la cifra, tío, o sea, es que es muy sencillo. ¿Quieres solucionar el problema? Sin dinero no se soluciona. Y es mejor dinero en forma de sueldo que dinero en forma de subvención también, pero de reparación, de arreglar el desaguisado claro, al final. De arreglos al final. No, pero una situación que aparentemente no era nada, luego con la corrala, como bien se comenta, de Arniches, en este sentido, la que se montó, es decir, con el enfermero desde el momento cero,
no hubiese habido ese problema, Claro. y además una situación que se da en un momento de necesidad de tener que llevar al hospital, lo que ello implica, la familia, que es mucho más costoso, pero claro, ya no depende de la administración directamente, que es a lo que vamos. Vamos a ver, yo soy completamente contrario, no diré completamente, pero la realidad de las redes sociales a mí me repugna fundamentalmente, como me repugnaba en su día los famosos scratches, que hubo una época que estuvieron muy de moda, los scratches, nos íbamos allí y identificábamos el hogar de un político que nos caía mal, etcétera, etcétera. Evidentemente, si la cuestión en las redes sociales, en este caso la Facebook, ¿no?, me parece, pues degenera en términos de insultos, eso es intolerable. Pero al final se soluciona la cuestión, ¿verdad? Al final, a mediodía está la cuestión solucionada, ¿no? A las 3. Pues bueno, si no nevero, ven trovato. Algo hay que hacer. Evidentemente lo que no se puede permitir, y eso pues a lo mejor hay una forma de censura, algo hay que hacer. Si al principio de la jornada había un problema, al final de la jornada no lo hay, y en el medio ha habido manifestación de la ciudadanía más implicada, pues muy bien. ¿Nos podemos creer que el detonante sea Facebook? ¿Perdón? ¿Que nos podemos creer que el detonante, lo que precipitó la decisión de nombrar a un enfermero fue Facebook? No, vamos, Bueno, puede ser. Pudo ser, ¿no? Post-hoc, Estoy preguntando, ¿eh? De todas formas, Post-hoc, ergo No creo que llegue a de todas formas, hay que pensar que al En todo político, caso, a lo mejor al el director estar en movió boca- hilos, ¿no? al político estar en boca de la opinión pública es lo que más le molesta. Es decir, un debate... Si la opinión pública habla No, no, quiere maravillas, decir cuando está en contra. Eso sí, Cuando claro, está. ahí, Es decir, esta puntualidad. cuando un debate en un pleno de un ayuntamiento, un debate en las cortes regionales, en las cortes nacionales, eso al final les da igual. Les da igual porque cada uno habla para su clientela, curiosamente. Pero si ese debate trasciende y va a la opinión pública, eso sí les preocupa. Y claro, en este caso, como eso ha trascendido y ha sido de opinión pública, se soluciona más rápido que si se produce en un debate de un ayuntamiento o de las cortes. Y después no olvidemos una cosa, en este colegio hay un señor director. El señor director levanta el teléfono todas las veces que sea necesario y llama a este, al otro, al de más allá. Yo no sé cómo lo habrá hecho él, que no he estado en su despacho, pero yo doy por supuesto que es un tío con lo que hay que tener, tiene un teléfono, tiene un carácter, tiene una capacidad de gestión y tiene una responsabilidad y unos niños a su cargo. Llama a quien haga falta llamar y al final de la jornada, si sumamos la cuestión de la presión de la red social, está solucionado el problema. Pues es que es así, un tío con lo que hay que tener, o sea, un teléfono y contactos. Sí, no, que Yo entiendo Claro, por que las no declaraciones- malinterpretemos, entiendo que ¿no? por las declaraciones que ha hecho sí lo ha hecho, Ya porque está. dice Pues muy bien hecho, pues bravo por él, y que a la próxima que suceda una cosa similar, que levante el teléfono todas las veces que haga falta, y si hace falta, pues que se ponga en contacto con los padres y con las madres, y que ponga en marcha a la ciudadanía, que ya bastante Sí. bastante agilipollados estamos ya. Bastante agilipollados estamos. Permitirme el comentario, porque a este muchacho lo conozco desde que los dos íbamos a Jesús Baeza siendo niños. La solvencia con la que aborda y trata el problema sin ningún tipo de reacción visceral y con un punto de vista exhaustivamente profesional. Pues justo, claro. Es que Pues, estar una cosa, pues, que en tiene- la dirección de un centro así, por lo menos toda esa serie de cualidades tienen que estar ahí, y lo demostró. Mientras hablabais y hacíais vuestro comentario, yo he hecho una regla de 3 burda, de trazo grueso. Como la que van a saber hacer ahora los de la ESO, ¿sabes? Vamos a... si desde mi punto de vista la demanda sindical y de una parte del profesorado es la siguiente, que en Valdepeñas entre colegios e institutos concertados y públicos hay 13 centros. Pongamos por caso que se apañasen con la mitad, 7 enfermeros o enfermeras, y que ellos rotasen y que donde surja la eventualidad se aproximen, se acerquen y salgan pitando. Es muy sencillo, mira, ahí Sobre- en la escuela de idiomas le pones un despacho a uno para que pueda atender al Prieto, cubre al tres. Balbueno Bien. y al Nieva. Pero estamos... dejadme Sales que corriendo y ya está. que desarrolle el argumento. 1 o 2. 7 para Valdepeñas, que somos 30.000 habitantes. 2 millones de habitantes, Castilla-La Mancha. 470 enfermeros y enfermeras. ¿Es una cifra desbordante? ¿No lo es? Esa progresión es difícil porque hay pueblecitos pequeños que a lo mejor necesitan uno para 2 colegios. Pero porque tienen un colegio. Aquí Si lo estamos hacemos por pensando habitantes, pero que sí, que Lucero podría tiene valer la media. El Lucero tiene 350 habitantes, perdón, 350 Alumnos. o 300 alumnos, y Pozo la Serna tendrá 100, si O es que menos, los si tienes. Si es que los tienes. Entonces se tendría que igual que... En fin, por eso digo que es una... Sí, 400. Ya, es pero una si hay una redondeemos a pequeña- la baja por la dispersión geográfica, 400. Pero si hay una mini urgencia, en el Pozo de la Serna y el enfermero tiene su sede, digamos, en el Lucero, hasta que llega, pues igual ya la urgencia.
Habrá que poner a alguien a medio camino o algo por el estilo. Pero la demanda en número de profesionales iría por ahí. Esto se soluciona muy fácilmente, exponiendo la pasta y tirando por elevación. Ya está. ¿Cuántos hacen falta? ¿15? 20. Bien, estamos a 10 minutos que vamos a dedicar a las actividades, al programa de actividades que durante varias jornadas va a desarrollar la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer AFA Valdepeñas, a conmemorar, pues eso, el Día del Alzheimer. Ya son muchos días del Alzheimer a lo largo de más de dos décadas, y quisiera que, bueno, esbozases qué es lo que tenéis previsto, preparado, y cuál es el objetivo de esas jornadas y de esas actividades que vais a desarrollar. Vicente. Bueno, lógicamente que lo que hemos pretendido siempre, y hoy, quiero decir, en los días de hoy, en los que las redes sociales sí que pueden beneficiarnos, en ese aspecto sí que se ve el aspecto positivo, pues entonces es darle visibilidad, lógicamente, a la persona con la enfermedad y obviamente también al entorno cercano en el que está viviendo. Es decir, pues concretamente también Fernando sabe de la película porque también ha tenido familiares, y bueno, es darle esa visibilidad. Es decir, lo que CEAFA, la Confederación Española, nos ha planteado a estas 360 y tantas asociaciones de España, es que con el cartelito este que está, con el 0 omisiones y el 0 Alzheimer, es que se pudiese erradicar una situación de este tipo. Es decir, lo que no cabe la menor duda, que cada vez somos mayores, que cada vez estamos llamados a poder tener alguna situación de deterioro cognitivo. Ya siendo jóvenes nos encontramos con esta situación, y al fin y al cabo los problemas mentales también nos llevan y nos abocan, lógicamente, pues a un tema como la demencia, y en este caso como el Alzheimer o los 64 tipos de demencias que hoy existen. Por lo tanto, es darle esa visibilidad, que no sea solo el día 21 de septiembre, que es lo que de nuevo las administraciones plantean. Y además siempre plantean que comienzan a dar ayudas desde los 65 años. ¿Por qué? Porque es cuando ya alguien se jubila. Ya de ahora en adelante será desde los 66 o 67, con el fin de que de nuevo nos encontramos con un problema de carencia económico para los temas que nos interesan tanto. Y entonces, bueno, pues que podamos hacerlo. Hemos previsto, bueno, pues una rueda de prensa en donde podamos tener nuestras reivindicaciones. Sobre todo, ver un tema importante es el diagnóstico precoz. Es decir, eso erradicaría muchísimas cosas, y desde luego, aunque fuese en plano muy egoísta, aquellos que ya tenemos más de 18 años... no, algunos meses más. Yo tengo algún mes que otro más. Entonces resulta, en ese sentido, un diagnóstico precoz sería algo vital, algo esencial. Se necesitan especialistas, de nuevo entramos en la misma. Si es que parece que hoy el tema es el mismo, ¿sabes? Como decía aquel, es el dinero, imbécil. Y ya está. Entonces, después pues también hemos querido traer en estos 18 últimos meses, por el tema de la pandemia, pues no puede ser tanto presencial, y por medio de la UNED, de Valdepeñas, pues entonces podremos traer a un doctor, David Pérez, que es un doctor en neurología, el jefe de neurología del 12 de octubre. Por lo tanto, él, que también es compañero nuestro en el tema de la Fundación Alzheimer de España, pues cuando se lo dijimos, dijo a Valdepeñas. Lo va a hacer desde Madrid, desde su despacho, obviamente, ya digo, pero va a ser de esta manera. Pero para el día 27 pues también tener la posibilidad de hacer visible también esta situación, y además con un tema tan válido como es si recuerdo bien, los trastornos del comportamiento. Es decir, los trastornos de comportamiento de la persona con la enfermedad, y a la vez también de aquella persona que está cercana, que es su cuidador principal. Entonces, en todo eso pues nos encontramos con un tema además muy candente, muy real, muy vivo, muy cierto. No es que es algo técnico y teórico, sino es una realidad aplastante, y por lo tanto creo que tendremos la oportunidad, además, gracias también por la posibilidad que ya habéis hablado con él, con el fin de poder dar una noticia y de poder divulgar, que es lo que hacéis, y damos también gracias a esto. Y por supuesto, ya en estos meses, decía al principio Fernando, y con buen criterio,
ojalá que esperamos que esto se vaya tranquilizando y entonces pues podamos entrar en esa dinámica en la que seguimos funcionando, porque la rueda de prensa la vamos a realizar en el centro de día de AFA Valdepeñas, que aunque ya no está en las manos de AFA Valdepeñas, pero sigue, es decir, AFA Valdepeñas seguimos teniendo convenios con ellos y seguimos trabajando, porque al fin y al cabo AFA Valdepeñas comprende a Valdepeñas y su comarca y demás. Por lo tanto, estamos trabajando, tenemos que reivindicar, tenemos que hacerlo visible y, por supuesto, pues dar solución en la mejor manera posible a los nuestros, que no son pocos, ¿eh? Estamos hablando de un número, ya que hemos hablado de números en algunos momentos, estamos hablando de unos 1.200 en Valdepeñas. 1.200 en Valdepeñas. En Valdepeñas, con algún deterioro cognitivo, no estoy diciendo que tengan Alzheimer puro. Otra regla de tres burda. Ya está, si esta es la cuenta, ¿verdad? Un 3% de la población tiene Alzheimer. Y nuestra población... En términos absolutos es una cantidad enorme de gente. No, los 82.000 habitantes, de los cuales hay mucha gente mayor, en todas las 27 poblaciones, de las cuales Valdepeñas ya tiene 30.000 habitantes, 30.744, si no ha muerto uno hoy, no ha nacido uno ayer, pero entonces nos encontramos con esos números en donde hay poblaciones, decía el alcalde de Villahermosa, dice, es que el porcentaje de personas con problemas, es decir, mayores de 65 años, con problemas de no tener a sus hijos estar trabajando en otra población, es decir, de soledad, encontrarse en esta dinámica y, por supuesto, con un deterioro cognitivo, llega al 36% entre las personas de 65 a 85 años. Son números que duelen y que están ahí, y que claro, que en una población pequeñas de este tipo pues se pueden encontrar. Una cuestión, perdonad, Vicente, no diré la mini residencia, que lo del mini yo nunca lo he entendido bien, residencia de enfermos de Alzheimer. El centro, había que catalogarla así. ¿El centro de día ha recuperado su normalidad? No, primeramente porque algunos de los que estaban yendo han empeorado, por lo tanto ya no tienen el perfil propio. Algunas familias todavía seguimos teniendo miedo de qué es lo que está pasando. No olvidemos que el 25% de los muertos en España han estado en las residencias. En Castilla-La Mancha, un tercio. Un 33%, pues yo estaba escuchando en la televisión, un 25%. En Castilla-La Mancha, más de un tercio de los fallecidos por Alzheimer, por coronavirus, general, son usuarios de residencias de mayores. Pues entonces ahí está la situación, por eso digo, entonces la residencia sí, en ese caso, claro, el perfil ya de las residencias son ya... No tienen por qué ser todos de Alzheimer, pueden ser otro tipo de No, enfermedades. pero concretamente en la de Valdepeñas usuarios sí. geriátricos. Geriátricos, no, estamos hablando de geriátricos, pero lo que quiero decir con ello, lógicamente, que se tiene miedo de que qué es lo que va a pasar con los nuestros y con los familiares. Sobre todo con la gente mayor. De hecho, el viernes, el día 21, estaremos en el balneario de Benito, con la Administración regional, sobre todo de Sanidad y Servicios Sociales, y en este caso porque hay un programa que ya llevamos 22 años con la Junta de Comunidades, que es de termalismo. Hacer dos puntualizaciones muy cortitas sobre el tema de Alzheimer. Yo creo que hay que, totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Vicente, hay que darle mucha visibilidad a este tipo de enfermedad, porque a quien también necesita mucho apoyo es a los familiares, es decir, es una enfermedad que se tarda mucho en entenderla, sobre todo cuando está en la casa, en la propia casa, muy tarde en llegar a comprenderla y muy difícil de verla, porque vas viendo cómo se va deteriorando poco a poco y lo vas asimilando muy lentamente. Por eso el cuidador, en especial, y el familiar, hay que tener también muchísimo tacto con él, porque si no puede llegar a caer también enfermo sobre ese tema. En cuanto caiga él, cae también. Por eso quiero decir que hay que un tema con muchísimo cuidado y sobre todo con tratarlo con muchísimo buen criterio. Amigos, nos estamos yendo de minutos. Epílogo del profesor Ángel Luis Rivas. Sí, el epílogo, sí. Bueno, pues como a mí se me convocó aquí hoy fundamentalmente con la cuestión por la cuestión del suicidio y con todo lo demás, pero a mí particularmente la cuestión del suicidio me interesa desde mi condición de persona que se dedica a esto de la filosofía, mejor o peor, pero es así. Voy a leer pegando unos pequeños saltos, pero un texto magnífico. Un minuto. Albert Camus, el gran, gigantesco Albert Camus, el mito de Sísifo, en el mito de Sísifo nada más empezar dice lo siguiente:
No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, es el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de ser vivida es contestar a la cuestión fundamental de la filosofía. Lo demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 10 categorías, viene después. Esos son juegos. Es preciso responder, en primer lugar, juzgo, pues, que el sentido de la vida es la cuestión más urgente. ¿Cómo responder a ella? Sobre todos los problemas esenciales, entiendo con esto en los que se corre el riesgo de hacer morir o los que decuplican la pasión de vivir, no hay probablemente más que 2 métodos de pensamiento, el de Perogrullo y el de Don Quijote. Solamente el equilibrio de la evidencia y del lirismo es lo que nos puede acercar al mismo tiempo a la emoción y a la claridad. En un tema a la vez tan humilde y tan cargado de patetismo, la dialéctica científica y clásica debe, pues, ceder su sitio, ya se concibe, a una actitud de espíritu más modesta que proceda a la vez del sentido común y de la simpatía. Bien, pues llegados de a la este simpatía, punto, no de la empatía. y sin mayor dilación, Fernando Prieto, Vicente Salas, Ángel Luis Rivas, muchísimas gracias siempre por vuestra presencia, y ustedes, pues el abrazo de siempre. Les emplazamos a una nueva tertulia dentro de 7 días. Pásenlo bien y sean buenos.